La Pasión de Cristo sin duda es una de las historias que desde niños han forjado nuestra imaginación, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. Ha sido un adoctrinamiento que desde pequeños se nos ha inculcado por parte de la Iglesia Católica, donde nos hablan de la Pasión de Cristo, de la muerte de Este y de cómo fue todo ese gran calvario, sufrimiento que sufrió esta persona llamada Jesucristo, Chuyito, por culpa de nosotros, por salvarnos de nuestros pecados. Y que después de la última cena, al compartir el pan y el vino, nos dicen que fue azotado, que fue entregado por uno de sus amigos, Judas, ¿no?, el traicionero, y que por 30 monedas de plata lo entregó a los altos eclesiásticos de aquellos entonces, y como entre Caifás, sus súbditos y Poncio Pilato, al lavarse las manos, pues fue toda esta vía crucis que terminó en la crucifixión de Jesús y en la futura muerte de él, para posteriormente en 3 días resucitar. Con esto nos dicen en la iglesia que Jesús venció el pecado, que tuvo que morir por culpa de nosotros, pecadores, y que gracias a esta muerte, sacrificio de él, pues hemos sido salvados de ese famoso pecado original. Bueno, si te contara que la historia está más manipulada que verdadera, ¿me creerías? Bien, te invito a ver el lado B de la historia. Bienvenidos. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora y el día que amablemente ven nuestros videos. Y en esta ocasión nos vamos a volver a atrever a cerrar con este tema que sin duda es muy extenso, el tema de la pasión, crucifixión y resurrección de Cristo. Sin embargo, ya cuando lleguemos en su debido momento al análisis puntual de cada uno de los 4 evangelios, pues vamos a descifrar un sinfín de enigmas, o más bien un sinfín de mentiras que a lo largo de la historia nos las han vendido como verdades absolutas, y que gracias a estos 4 evangelios y a la historia de ese famoso Jesús, el pobrecito Jesús, han manipulado las mentes de toda la humanidad. Bueno, no de toda, ¿no? De la humanidad más bien, que se la ha creído y que ha tenido relación con estas religiones. Porque recuerda que el que no creía años atrás, el que no creía en estas historias, simplemente lo mataban. Entonces fue una creencia impuesta a la fuerza, donde pues uno prefería creer a morir, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahora en este video parte 3 ya lo que es en sí la crucifixión y la muerte de Jesús, basándonos en estos famosos 4 evangelios de Mateos, de Marcos, de Lucas y de Juan, y vamos a poner en evidencia las mentiras que estos nos siguen echando. Ya vimos en la parte 1 de cómo este ritual fue sacado de los babilónicos, llamada Zacaea, de cómo el ladrón se llamaba Barrabás a todos los ladrones en Roma, y de cómo Roma juntó la Zacaea con la crucifixión y la liberación de los Barrabás, ¿no? Vimos también en la parte 2 cómo Mateos y Marco prácticamente relatan las mismas historias, mismas palabras prácticamente, suponiendo así que una y la otra son la copia de la misma. Vimos cómo Lucas es el más, pues podríamos decirlo, descarado de los 4, porque pues más bien copia todos los demás, y pues por ahí vemos que Juan es un poco diferente, pero ambos coinciden, bueno, más bien los 4 coinciden en un punto, que fue cuando apresaron a Jesús,
sí, que el famoso Judas Iscariote lo entregó con el famoso beso de Judas, y cómo lo llevaron al concilio entre las autoridades de la iglesia de aquellos entonces. Y ahí nos quedamos, ¿no? Nada más que para volver a poner en contexto, vimos que como Marcos, Lucas y Mateo son tan hábiles que son capaces de leer el pensamiento a distancia, porque relatan historias que solo estuvo en el pensamiento de ese famoso Jesús, y que aún así, a pesar de estar solo en su mente, pues se fue a una distancia física muy lejana de ellos, por lo tanto no tenían cómo saber qué fue lo que pensó, qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo. En resumen, o él se los contó cuando bajó, les dijo: miren, dije esto, hice lo otro, me hinqué acá, en este versículo me paré, en este versículo le dije: mira, Padre mío, que pase esta copa, etcétera. Entonces vamos a ver cómo esas historias de lecturas de mente se repiten a lo largo de estos evangelios, por lo que me resume a mí pensar que todo es una farsa. O si no es una farsa, pues esto es una novela o una historia inventada muy bien contada. ¿Sí? Bienvenidos al lado B del todo, y en esta parte analizaremos Semana Santa parte 3, la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús. Bienvenidos. Y para entrar en materia y siguiendo la misma secuencia del video anterior, vamos a analizar lo que dice Mateo, en este caso, con respecto a la aprehensión de Jesús. Recuerden, ¿no? Para ponerlo en hincapié, cuando llegaron y apresaron a Jesús, tanto Mateo como Marco, en su versículo 56 y 50 respectivamente, pues dijeron que todos los apóstoles huyeron, o sea, se pelaron todos, ¿no? Dejaron a Jesucito ahí solo, con su soledad, como dice la canción. Y pues bueno, de ahí en fuera en adelante, si no estaba ninguno de ellos, pues cómo van a relatar las siguientes historias, ¿no? Entonces ya el relato por sí solo ya cae. ¿Por qué? Porque no es un relato vivido, sino es un relato contado o escrito por alguien más, que en este caso, si yo no estuve en la escena, pues obviamente todo lo que relate va a ser de lo que me contó otra persona, de la historia que yo inventé, o simplemente puede ser de la historia que yo investigué, ¿por qué no? Pero no lo puedo relatar como algo vivido, simplemente porque no estuve ahí. Y ya con esto en contexto, y sabiendo que ninguno de los discípulos estuvo con Jesús, el famoso Jesús, después de que éste fue raptado, o secuestrado, o tomado, o apresado por los judíos y ese ejército, pues bueno, vamos a ver los relatos que ponen a después y que todavía seguimos creyendo al pie de la letra, ¿no? Y vámonos con Mateo, y para que vean que la historia, ¿sí?, fue bien contada, ¿no? De hecho, los escalones que maneja Mateo, o sea, me refiero a los versículos, ¿no? Cómo los va numerando, pues también los maneja la misma secuencia, lo maneja Marcos y lo maneja Lucas, ¿no? Por ahí Juan, pues sí tiene un poco redactado algo diferente el texto, pero tanto Marcos como Mateo y obviamente Lucas, el copión, pues están relatados prácticamente de la misma secuencia. Y nada más para muestra, este siguiente botón, para no gastar mucho tiempo en estos videos relatando versículo tras versículo, ¿no? Eso ya en su momento lo haremos, pero ahorita vamos a tomar las apartes claves, ¿no? Entonces relata por ahí Mateo en su versículo 57, ¿no? Ya después de decir que todos los discípulos huyeron, en el 56 dice: los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Después en el versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Vamos con Marcos para que vean que la secuencia es igual. Dice Marcos en el versículo 53, ya una vez dicho, en el 50 que todos huyeron, y en el 51 que también andaba un joven cubierto con una sábana, y en el 52 que le quitaron la sábana y así desnudo se peló. Pues en el 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Siguiente versículo 54. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ok, lo mismo, ¿no? Misma secuencia. Vamos con Lucas. Dice Lucas en el 54, versículo 54 del mismo capítulo 22. Dice, y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, ¿sí? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces, misma secuencia, diferentes palabras, pero qué casualidad, ¿no? Que lo apresaron, lo llevaron con el sumo sacerdote, y después dicen los tres que Pedro iba tras ellos, ¿no? Bueno, coincidencia, vamos a ver. Ok, otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que vean que las historias son relativamente las mismas con distintas palabras nada más, ¿no? Y bueno, relata Marcos, volviendo con Marcos, nada más para poner hincapié que las historias de Mateo y Marcos prácticamente es la misma secuencia, mismo todo, ¿no? Para muestra otro botón, leamos por ejemplo el versículo 61 del mismo capítulo, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y en el 62 contesta Jesús y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viviendo en las nubes del cielo, ¿no? Y vamos con Mateo. Y Mateo, en el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 64 Jesús le dijo, tal y cual como Marcos, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo, ¿no? Igualita, misma secuencia, diferentes versículos si quieren ponerlo ustedes, pero obviamente para que no fuera 100% igual la historia, pues tuvieron que cambiar ciertas letras y ciertos órdenes, pero la secuencia es la misma. Ahora vamos con Lucas, y Lucas dice por allá en sus versículo 67, dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y 68, y también os preguntaré, no me responderéis ni me soltaréis. 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos escuchado. Y bueno, aquí fue firmada la sentencia de muerte, según Lucas, de Jesús, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan al respecto. Y Juan dice que cuando lo están juzgando, dice que en el capítulo 18, versículo 19, dice, mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Y bueno, hasta aquí relata un poco diferente la historia. Y bueno, pero lo están cuestionando, ¿no? Ok. Bueno, vámonos más para adelante. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan redactan la historia después de Pedro, ¿no? Cuando niega a Jesús 3 veces y que luego canta el gallo y que dicen, y Pedro se acordó de lo que le dijo Chuyito tiempo atrás y su corazón se entristeció y pues
lloró amargamente, ¿no? Palabras más, palabras menos en los 4 evangelios, pero todos redactan la misma historia, misma secuencia, misma todo. ¿Ok? ¿Casualidad? Bueno, supongamos que lo vivieron, pero no es cierto, porque pues antes huyeron todos, ¿no? No quedó ni uno. Y para no extender mucho este video, vamos a irnos más deprisa a llegar al punto de la crucifixión y muerte de Jesús. Y bueno, Mateo, de una vez vamos con Mateo. Mateo, una vez que dice que ya Pedro negó a Jesús 3 veces, se acordó y lloró mucho. Pues bueno, viene después el relato de cuando llevan a Jesús a Pilato, que Pilato no lo quiso juzgar y lo llevaron con Herodes. Después volvió y después hablan de la muerte de Judas, que se colgó porque se sintió muy mal porque vendió a su amigo. Después vuelven otra vez con Pilatos, ¿sí?, a interrogar a Jesús. Y pues bueno, hasta llegan al punto donde Jesús es sentenciado a muerte, y aquí relata pues cómo lo hicieron de rey, después cómo lo desnudaron, le dieron chicotazos, como 40 latigazos, lo hirieron y lo hicieron pues que caminara por todo el Vía Crucis famoso, o la Pasión de Cristo, y pues que el pueblo gritaba que fuera crucificado. Fue cuando aquí liberan a Barrabás, que ya dijimos quién era este amigo, ya que Barrabás no era un nombre, simplemente era un acrónimo, un sinónimo de ladrón, de persona mala, y todos los ladrones en Roma se llamaban Barrabás, o les llamaban así. Entonces, pues aquí relata esa historia, ¿no? Desde desde Mateo 15 hasta el 31, ¿no? Es cuando relata toda esta historia, ¿no? Que bueno, pues que Pilato se lava las manos, que sacan a Barrabás, que golpean a Jesús, y que la gente gritaba que lo crucificaran. Y pues bueno, es cuando hacen el famoso Calvario, ¿no? ¿Sale? Lo mismo con Marcos. Marcos, ya una vez que Pedro niega a Jesús 3 veces y se entristeció su corazón y lloró mucho, pues relata ya en su capítulo 15 cómo fueron con Pilato, ¿no? Y toda esta historia de que no lo quiso juzgar, y que sí, llévenselo a Herodes, y así estuvieron uno con otro. Y bueno, ya cuando vuelven otra vez con Pilatos, y pues habla de otra vez, ¿no? De la historia de cuando se lava las manos Pilato, cuando liberan al Barrabás, y cuando la muchedumbre grita que lo crucifiquen, que golpean a Jesús, le dan sus guamazos, sus lastigazos, lo ponen la corona de espinas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es llevado a crucifixión, ¿no? Y si nos vamos con Juan, pues Juan también, ¿no? Después de la negación de Pedro y su corazón entristecido, pues habla ya de los azotes de Jesús, ¿sí? De cómo fue el juicio en el concilio de Jesús, de Jesús ante Pilato, lo mismo, ¿no? Cuando se lo llevan Herodes, y Herodes se lo devuelve a Pilatos, y bueno, que al final de cuentas pues es sentenciado a muerte. Y la misma historia, ¿no? Pascua, la fiesta de Pascua, Pilato se lava las manos, liberan al Barrabás, y la gente grita crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y pues bueno, los azotes, los latigazos, los golpes, etcétera, etcétera, hasta llegar a la crucifixión, ¿ok? Pedro niega a Jesús, después van con Pilato, Pilato se lo devuelve a Herodes se lo devuelve a Pilato, le dan la sentencia, Pilato se lava las manos, lo de Barrabás, lo de la crucifixión, todo igualito, palabras más, palabras menos. Y hasta aquí quería llegar a la crucifixión famosa, ¿no? Ya que quiero poner el hincapié de dónde sostengo yo que estos evangelios, o la Biblia en general, es un pegoste de frases y de palabras
de todos los versículos de toda la Biblia son copiados unos con otros, y estos a su vez son copiados de otros libros, ¿no? ¿Y por qué debo lo siguiente? Pues bueno, vamos a analizar esos puntos que le comento. Y entre muchos puntos que coinciden tal y cual, o que pensaron tal y cual, que están escritos en la Biblia, en otros libros, y que los trajeron a otros más. Bueno, me explico en qué es lo que digo. Y para esto voy a mencionar a Marcos, ¿ok? Marcos, en su capítulo 15, ya los versículos 21, pues relata cómo es el calvario, ¿no? de Jesús, y que etcétera, ¿no? Cómo lo llevaban en el camino cargando la cruz, y cómo Simón de Cirene le ayudó, y así hasta llegar a un lugar que se llamaba La Calavera, y donde le dieron a beber vino mezclado con mirra, que otros decían que era vinagre, y pues que él lo tomó, ¿no? Pero me detengo aquí en el versículo 24 del mismo capítulo, ¿no? Marcos 15, versículo 24. Y dice este versículo, tal cual se lo voy a leer, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Ok, grábeselo tantito. Y aquí me voy a ir a otro libro mucho más viejo, para atrás, ¿no? Ok, y vamos a irnos a Salmos 22. Ok, lo invito a que nos vayamos a Salmos 22. Ya en Salmos 22, un libro mucho más viejo que los del Nuevo Testamento y los famosos evangelios, y que dicen en la iglesia que los salmos fueron escritos por David, pero en realidad fueron escritos por muchas personas, y también por Salomón, ¿no? Y bueno, exclusivamente en este Salmo 22, ¿por qué lo escogimos? Bueno, nada más para encontrar la coincidencia, ¿no? Ya que dice Marcos, en su versículo 24, capítulo 15, dice: cuando les hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ok, bueno, pues vamos al Salmo 22, versículo 18, y dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Tan, tararán, tan, 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 tan. ¿Son o no son iguales? ¿Quién le copió a quién? ¿Salmos le copió a Marcos, o Marcos le copió a Salmos? Si nos vamos por el tiempo, pues bueno, Marcos tuvo que haber tomado, o el escritor de ese evangelio de Marcos tuvo que haber tomado ese texto de este salmo, ¿no? Ok, bueno, coincidencia, bueno, vamos a ver si hay otra coincidencia por ahí, ¿no? Y siguiendo bajo la misma coincidencia, pues también Mateo no se quedó atrás, ¿no? Acuérdense que tanto Mateo como Marcos es lo mismito, ¿no? Diferentes versículos, pero misma secuencia, ¿no? Y aquí relata Mateo en su capítulo 27, versículo 35, dice, tambores, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para pero otra vez. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Bueno, aquí en la Biblia así dice, ¿no? Obviamente traen extractos de otros libros, y al final le ponen, no, es que para que se cumpla la escritura que dijo fulanito de tal tiempo atrás. Bueno, ya se los pongo a ustedes que lo juzguen, si estoy mintiendo yo o están mintiendo ellos, y que la Biblia pues es un pegoste de texto con texto, ¿no? Aquí también relata lo mismo que el Salmo 22, versículo 18, ¿no? Ok, pero Lucas no se queda atrás, ¿no? Ahí en su capítulo 23, versículo
34, pues dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Entonces, pues todos sacaron la misma historia, ¿no? ¿De dónde? De ese Salmo 22. Y para muestra, otro botón, ¿no? Otra coincidencia, ¿no? De las cuales hay muchísimas en la Biblia. Y vámonos a Marcos 15:29. Ok, el Marcos 15:29 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Bueno, vámonos otra vez al Salmo 22, pero en esta vez al versículo 7. Ya en Salmos 22, versículo 17, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, ¿sí? Y hasta ahí queda. ¿Es o no lo mismo? Bueno, pues sigamos viendo ahora una coincidencia más, ¿no? Vámonos otra vez con Marcos, sí, pero vámonos igual al capítulo 15, pero en este caso sería al versículo 34. Y en el versículo 34 dice, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, y qué padre aquí Marco, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Lo tradujo para nosotros, o sea, puso la palabra exacta que dijo Jesús, pero nos las tradujo a nosotros para que la entendiéramos, ¿no? Pero vámonos al Salmo 22, al versículo 1, y vamos a ver lo que dice ahí. Y en el Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí o no es lo mismo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, ya nos las tradujo, Marcos nos hizo el gran favor, pero desafortunadamente en el versículo 1 de Salmo 22, pues dice lo mismo. ¿Y cuál era más viejo? Pues obviamente el Salmo 22. Y para ponerlo en el enfoque del Salmo 22, el Salmo 22 en general trata de un clamor de David, ¿sí? Cuando es abandonado por Dios, ¿no? Dice que ¿por qué lo abandonó? Porque pues obviamente hubo un periodo en que David empezó a perder las batallas, ¿no? Ya no era ese gran guerrero, ¿sí? Que solía ser a sus inicios, ¿no? Y por eso clama a Jehová que por qué lo abandonó, y todos los demás relatos del mismo salmo por ahí, ¿no? Y si lo ponemos más en enfoque, y si ustedes le preguntan a un clérigo, un padre, obispo, lo que sea, de todas las subdivisiones que hay, pues le va a decir que todo esto es para que se cumplan las escrituras, que alguien lo dijo atrás, ¿no? Que por eso tenían que repetirlo tal y cual, porque hagan de cuenta que es como una película, y pues los actores se tienen que aprender los diálogos tal y cual, ¿no? Que diseñó la persona que escribió esta historia, ¿no? Obviamente que si ustedes trabajan en una película, en una obra de teatro, pues se tienen que aprender los diálogos que puso el autor de la obra, para que ahora sí se cumplan lo que dicen las escrituras, ¿no? Tal y cual, ¿no? Y pues la cosa no es así, ¿no? La cosa es un lavado de cerebro que nos han dado prácticamente en todo el tiempo, ¿no? Y pues como decía Marlake, ¿no? Es tan fácil engañar al mundo, pero es tan difícil hacerle ver al mundo que fue engañado, ¿no? Y para muestra un montón de botones hay por ahí. Y nada más para cerrar este video, vámonos nada más a lo único que dice Lucas en su capítulo 1, ¿no? Dice Lucas en su versículo 1, se llama dedicatoria a Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? Pues quién sabe, ¿no? Y bueno, dice Lucas 1, versículo 1,
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, recalcar ciertísimas, del versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos, fueron ministros de la palabra, o sea que fueron otros, no fue él, ¿no? Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tan, 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 tan. Pues bueno, ahí usted saque sus propias conclusiones, ¿no? Aquí mismo, Lucas está diciendo que él no estuvo presente en nada, ¿no? Que a él no le consta, que todo este evangelio él lo redactó, ¿sí? O alguien más lo redactó por él, por la investigación que hizo, o por lo que se le contaban desde los tiempos memorables, ¿sí? Con aquellas personas que así les tocó ver. Entonces, pues con esto tumbo la veracidad de esos textos, ya que los relatan como si ellos estuvieran ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no toco a Mateo? ¿Por qué no toco a Lucas y a Juan en esas coincidencias que puse de ciertas frases con el Salmo 22? Porque si lo dijo Marcos, muy seguramente lo dijo Mateo, también lo dijo Lucas, y por ende por ahí Juan también lo dijo. Palabras más, palabras menos, diferentes versículos, pero la historia es tal y cual sacada de lo mismo. Tal un guión, una escritura de alguien, una idea, o bueno, simplemente una historia compuesta por varios autores. Y nada más para cerrar esta historia de la crucifixión, bueno, pues una vez que Jesús muere en la cruz, pues relatan que hubo tinieblas, terremotos, etcétera, y que una vez que lo bajan de la cruz fueron y lo enterraron a una tumba, y que 3 días después resucitó, y que bueno, pues el cuerpo ya no estaba ahí. Y relatan otras historias que ya más adelante veremos. Y van a decir, no, van a decir los creyentes, no, es que esa historia sí es cierta, porque por ahí está la sábana santa, ¿no? La famosa sábana que se supone que tenía Jesús cuando estaba bien moridito, completito, muerto, todito, y que estaba tapado con esta sábana, pues se supone que impregnó su imagen en esa sábana, ¿no? El santo sudario, ¿no? Y que bueno, es una reliquia por allá en Francia. Bueno, pues nada más para poner en contexto esa famosa sábana, pues bueno, habrá que preguntarle a Da Vinci, Leonardo da Vinci, y al Papa León X, que era el que lo patrocinaba, cómo la hizo, ¿no? Ya que esa sábana data de la historia y época de Da Vinci, y bueno, pues relatan por ahí que la hizo a base de yema de huevos, sulfato de plata, y con una haz de luz por ahí, una caja de sombras, ¿no? Bueno, y si pensamos que esa sábana es del verdadero Jesús, pues Jesús era grandote, ¿no? Ya que analizando esa sábana, pues bueno, corresponde a una persona que medía 2,10. O sea, pues estaba alto Jesucito, ¿no? Calzaba grande, ¿no? Como decimos por acá, ¿no? 2,10 metros. Pues bueno, y así, ¿no? Relatan que anda por ahí el cáliz, y relata que anda un pedazo de la madera, ¿no? De la cruz, y muchas cosas. Y pues, no se les extrañe que por ahí va a decir alguna iglesia o el Vaticano que tienen a Jesús ahí escondido, ¿no? En el calabozo del Vaticano, con tal de seguir con este negocio, ¿no? Ya que sin duda, y comprobado a lo largo de la historia, que la fe y el miedo dejan mucho dinero. Son factores que si lo saben manipular, como lo saben ellos, pues le genera ganancias por encima de los $100 millones anuales. Impresionante. Y esto nada más de puros famosos diezmos. Bueno, sin más por el momento, muy agradecido por escuchar
nuestros videos, el tiempo ya nos alcanzó, otra vez el video se volvió a hacer extenso, pero cuando uno toca estos temas, sin duda la pasión gana, ¿no? Y tratar de abrirle los ojos a los demás es mucho más complicado que cerrárselos, ¿no? Entonces hay que tocar varias fibras, hay que investigar por aquí y por allá, hay que sacar conclusiones de muchos textos y bueno, exponer una idea para abrir una verdad siempre va a ser complicado. Ya veremos en el futuro video cómo siguen estas mentiras o este acomodo de la historia en los famosos 4 evangelios de la Biblia. Sin más por el momento, muy agradecido por habernos acompañado en este video, confiando que nos sigan en posteriores videos. Recuerda que si te gustan estos contenidos, apóyanos, ¿no? Suscribiéndote, darle like y pues echarlos la mano con compartirnos con tus amigos. Hay que llegar a mentes más abiertas. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.